La persecución hace a la iglesia como el viento hace a la semilla, la esparce y produce más cosecha. Los creyentes en Jerusalén eran las semillas que Dios usaba para extender su evangelio. Recordemos que Esteban era una persona llena del Espíritu Santo. Vemos cómo Esteban dijo sus últimas palabras ante los judíos. Expuso quién era Jesucristo y a ellos no les gustó. Y a Esteban de costó su vida, murió, dio su vida enseñando el Evangelio. Ahí el Evangelio no se quedó. Miramos cómo Dios hoy usa a Felipe, otro siervo fiel. Esteban fue fiel. Esteban primero, cuando él fue llamado al servicio, un servicio es estar pendiente en la alimentación y las necesidades de las viudas, él tenía que buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, y vemos el poder y la sabiduría que él tenía. Fue fiel. Esteban fue fiel a su llamado hasta el último momento que él estuvo con vida. En los últimos momentos que dijo, Señor, no le tenga en cuenta su pecado. Fue fiel. Y ahora Dios nos pone a otro siervo fiel que lleva su palabra sin ningún interés. El único interés que Él tiene y que tenemos todos es que muchos vean a Cristo en uno y a través de otras personas. El siervo fiel es aquel que hace que la gente vea a su amo. Somos mensajeros del mensaje de Él. Un título que hoy me hicieron ver, muy importante ser mensajero, pero no nos creemos los que somos hechos o que hemos hecho ese mensaje, transmitimos el mensaje. Pero aquí Esteban dio su vida y fue fiel. ¿Será que usted y yo somos fieles a vivir para nuestro Señor? ¿Será que somos fieles en buscar ese alimento espiritual diariamente? ¿O somos fieles en buscar ese alimento material, el desayuno, almuerzo, comida y onces? Pero las cosas materiales no somos fieles. ¿Somos fieles para que la gente vea a Cristo en nosotros? Y eso es lo que Él quiere. Aquí vamos a mirar y hemos visto un predicador fiel que fue Esteban, y ahora Felipe, que es otro predicador fiel. Y el estudio esta mañana es ¿un qué? Un predicador fiel. Y es aquí, recordemos que en el versículo capítulo 8 de Hechos, ya la persecución estaba haciendo esa persecución más cosas que las personas pensaban. La persecución pensaban que iba a frenar, al contrario, estaba extendiendo la palabra de Dios. Ahora estaba ¿en dónde? En Samaria, y se extendió. Y en toda Judea se extendió. Pero ahora vemos cómo Dios usa a un fiel predicador,
Un predicador fiel no busca lo suyo. Un predicador fiel a mi Señor no busca la honra y la gloria para Él. Un predicador fiel no busca que la gente lo admire o que lo aplauda o que lo invite. No. Un predicador fiel hace que las personas vean a Cristo en su vida. Un predicador fiel no es el que habla, sino el que hace, el que actúa, el que demuestra con su vida que Él es fiel a su Señor. No es decir, yo soy fiel a Dios, si no lo vive. Un verdadero cristiano no es el que dice, yo soy un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano es el que vive conforme al mandato de Dios, que hace las cosas para Dios. Ese es un verdadero cristiano. Muchos dicen, yo soy cristiano. Mejor quédate callado, que hablen tus hechos, que hablen tu relación con mi Señor, que eres tú cristiano, porque eres un predicador fiel. Los invito a que vayamos a Hechos capítulo 8, versículo 4 al 6. Vamos ahorita poquitico. Y acá en este versículo vamos a mirar que Felipe llegó ¿a dónde? A Samaria, a enseñar la palabra de Dios. ¿Quién me colabora con el capítulo 8, versículo 4 al 6? ¿Quién dijo yo? Predicación del Evangelio en Samaria. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Aquí, viendo las señales que hacía, ¿cierto? Hasta el 8. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Gracias, Lili. Mire que el Evangelio fue llevado a Samaria. ¿Y quién eran los samaritanos? Era un pueblo mixto, mezclado entre judíos y gentiles. La nación tuvo origen cuando los asirios capturaron a las 10 tribus del norte en el año 732 a.C. Recordemos que ¿qué hacían los asirios? Conquistaban las ciudades y hacían una mezcla, traían personas de su comunidad y llevaban personas, hacían una mezcla de culturas. Así es que nacieron los samaritanos, era una mezcla entre gentiles y judíos. Los samaritanos tenían su propio templo, sus propios sacerdotes, se oponían abiertamente a fraternizar con los judíos, porque ellos decían, no, nosotros podemos más, somos más que ellos, podemos tener una relación con Dios. Ellos pensaban así. Felipe no solo declaró la palabra de Dios, sino que también demostró el poder de Dios al realizar los milagros. Felipe hizo señales y maravillas con el poder de Dios, pero sin embargo el énfasis fue la palabra de Dios. La gente prestaba atención a los milagros, a las maravillas, pero muchos creían la palabra de Dios y fueron salvos. Aquí, el instrumento para que muchos llegaran a Cristo eran los milagros, los prodigios, una circunstancia, una sanidad. Pero
La esencia ahí era la palabra de Dios. La palabra de Dios hacía que las personas creyeran en Jesucristo, hacían que las personas dieran y rindieran su vida a Jesucristo. Los samaritanos oyeron el Evangelio y fueron limpiados de su afección física, de sus enfermedades, pero aún más, fueron limpiados de su pecado. Ellos tuvieron gozo, un gozo impresionante, porque veían el poder de Dios a través de ¿quién? De Felipe. Ellos reconocieron que no era Felipe, ellos reconocieron que era Dios obrando a través de ¿quién? De Felipe. Algo bellísimo. Aquí también nos muestra. No, vayamos al capítulo 9, versículo 9 al 13, por favor, ¿quién me colabora? Y miramos qué pasó con todo lo que estaba pasando en esa ciudad de Samaria. ¿Quién dijo yo? Ale, Lili, gracias. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Mire que apareció un personaje, un hechicero, un brujo, un mago, y esa persona tenía que engañar a las personas, a los ciudadanos, lo tenían engañado. Pero mire que Simón reconoció el poder de Dios por medio de Felipe. Vio cómo era, y ese poder él lo reconoció, como Dios había cambiado las vidas de muchas personas. ¿Y él qué hizo? Como muchos. Mire que acá ellos hacían lo que muchos no hacen hoy en día. Creían, rendían su vida a Jesucristo, lo recibían como su Señor y su Salvador, ¿y qué hacían? Se bautizaban. Ahí no era como hoy en día, que muchos dicen: ya recibiste a Cristo, ahora tiene que hacer un curso para el bautismo, tiene que sacar sus pecados. No, el bautismo no limpia los pecados. ¿Quién es Cristo? Y acá ellos lo hacían como es. ¿Recibiste a Cristo? Ajá, yo recibí a Cristo en mi corazón. En mi corazón está identificarme con Él. Se bautizaban inmediatamente. Y fue lo que hizo Simón. Simón era ¿quién? Un mago. Y él reconoció a Cristo como el Señor, como el Mesías. Rindió su vida y se quiso identificar con Él. Se bautizó. Algo impresionante. Mire que estaba obrando Dios en ese lugar. Estaba transformando vidas. ¿Quién era? Dios cambiando las vidas, no las personas. Recordemos que las personas no nos pueden cambiar. El único que cambia la naturaleza, la esencia, ¿quién es? Cristo. Y acá ellos lo están experimentando, ese gozo. Pero miremos qué más pasó cuando supieron los apóstoles en Jerusalén. Recuerden que había unos apóstoles, los apóstoles que quedaron en Jerusalén. Y ellos vieron o escucharon, les contaron qué estaba pasando en Samaria. Samaria era un país, una ciudad que muchos no querían. Era una ciudad pagana, era una ciudad de gentiles. Muchos entre los judíos y los samaritanos habían esa rencilla. Muchos no querían pasar, daban la vuelta antes de pasar por Samaria. Pero miremos que continuó, Lili, porfis, del 13 al 25, de una vez. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales,
Gracias, Lili. Qué lindo lo que pasó. Todo aquel que busca lo extraordinario lo abandonará por seguir algo más. Todo aquel que busca lo extraordinario lo abandonará por seguir algo más extraordinario. Aquí Simón reconoció el poder de Dios, se rindió. Fue sinceramente la conversión de Simón, no lo sabemos, pero acá dice que se quiso identificar con él. Fue, pero mire que aquí los apóstoles tuvieron que supervisar, tuvieron que mirar si era real esa conversión de estas personas samaritanas. Recordemos que en esa época, en ese momento, el Espíritu Santo no había descendido en los samaritanos. Ellos se habían acertado a Jesucristo, se identificaron con Él, se bautizaron. Pero el Espíritu Santo vino hasta que los apóstoles oraron por ellos. Ahí lo dice. Y uno dice, ¿y por qué ese momento? Porque ya había pasado Pentecostés. Recordemos quién eran los samaritanos. Los samaritanos eran una sociedad que decían que eran los exclusivos, eran los únicos. Tenían su templo, sus sacerdotes, toda parte. Pero aquí, cuando Dios usa eso, usa a los apóstoles, le estaba mostrando a ellos que tenían que tener unidad en el Espíritu, que ya no estaban separados, que ya tenían unidad. Esa fue una circunstancia impresionante, que ellos se unieron espiritualmente y que vieron cómo Dios obraba con medio de esos hombres. Pero cuando uno no busca las cosas espirituales, la carne llama. ¿Qué pasó con Simón? Su deseo de pronto de figurar como antes, porque recordemos antes quién era, un mago, tenía la atención de todo el mundo estaba alrededor de su vida, todo el mundo lo consultaba. De pronto él añadió esa vía y vio lo que estaba haciendo Dios por medio de esos apóstoles, y vio cómo imponían las manos y el Espíritu Santo oraba en las personas. ¿Qué hizo? Negoció. ¿Pidió qué? Yo quiero ese don y te doy dinero. Eso es una simonología. Eso se llama simología. Simonía, qué pena, simonía. Eso es simonía. En el primer servicio lo dije bien, hoy acá no, qué pena. Simonía. ¿Qué es una simonía? Cuando alguien compra o vende cualquier cosa santa o religiosa, saca un bienestar. Simonía era cuando yo quiero algo espiritual y doy y lo pago. Eso es simonía. Hoy en día se hace. Recibimos de gracia la palabra de Dios. Muchos estudiamos, Dios nos da palabra revelada, nos edifica, nos exhorta, pero yo, para transmitirla a otras personas, la cobro. Hago un congreso y saco mi provecho. Eso es simonía, porque estoy vendiendo algo espiritual por un bienestar económico. Es como decir, también vender, acá están todas las cosas de la capilla. ¿De quién es? De Dios. Cualquier persona puede mirar cualquier cosa de la capilla, es propiedad de la capilla, de Dios. No es del pastor, tranquilos. Entonces, yo digo, bueno, entonces vendo todo y para el bienestar propio. ¿Eso qué es? Una simonía. Eso es lo que estaba haciendo. Él estaba deseando pagar por un bienestar espiritual, por un interés.
Pero acá Pedro muy cariñosamente lo confrontó. Oye, no, esa no es la actitud, papito. Mire, tiene que hacer esto, porque no, usted está equivocado, Pedro. No, ¿qué hizo él? Con el furor, con el celo, y de pronto él, como era una persona temperamental, le dijo, ¿qué le dijo? Tu dinero perezca contigo. Uy, pero ¿usted cómo va a decir esto a un hermano? Mire que se quebrantó espiritualmente. ¿Cómo usted va a exhortarlo así? No, él lo confrontó. Pero mire cuando lo confrontó él. Hay momentos de confrontar con palabras fuertecitas. Y él lo confrontó. Y como el papá cuando confronta a su hijo fuertecito. Es lo mismo. Oye, ¿cómo se le ocurre a usted hacer eso? ¿No estuvo con Simón? ¿Ahí qué? Porque has pensado comprar un don de Dios. ¿Cómo usted ha pensado comprar un don de Dios? Uy, Simón. Y le hace una invitación. 2 invitaciones. ¿Cuáles fueron las 2 invitaciones en el versículo 22? ¿Quién me colabora? Arrepiéntate, pues, de tu maldad. ¿Y qué? Ruega a Dios. ¿Y qué? Algo interesante cuando usted confronta a alguien. Cuando uno confronta a alguien, lo primero es que esa persona vea su condición. La condición de Simón, ¿cuál era? Que estaba en ¿qué? En pecado. Y Pedro hace eso. Muchos no muestran la condición del pecador porque da pena. Ay, maestro, me quedó un fanático, que lo estoy juzgando. No, usted sabe en su corazón que no lo está juzgando, que está en edificación, que tiene que usar la palabra. Hermano, eso es el pecado, arrepiéntase. Es lo que estaba diciendo Simón. Llamó las cosas como, lo que hizo Pedro, llamó a Simón lo que es. Arrepiéntese, hermano. Él lo hizo. Y arrepiéntese y quizá Dios tenga misericordia y pida perdón a Dios para que limpie su corazón, hermano. Eso. Pero ¿qué pasó? No sé si la actitud de Simón o la respuesta de Simón fue genuina o simplemente un lamento de temor por lo que iba a pasarle. Oré por mí. ¿Cuál fue la respuesta? Y digo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Oré por mí a ver si me arrepiento. Oré por mí para que Dios tenga misericordia. Pero él no vio su condición. Si él hubiera visto su condición, ¿qué había hecho? ¿O qué tenía que haber hecho? Uy, Pedro, ¿qué haces? Señor, perdóname porque se me fueron las luces, perdóname porque no sabía que eso era pecado, perdóname que ignoré que tú lo usas conforme a tu gracia, perdóname, Señor. Pero la actitud de él, ¿cuál fue? Oré por mí, como muchos hoy en día. Oye, oré por mí a ver si Dios toca ese corazón, si Dios cambia. Pedro fue un ¿qué? Mensajero. Y fue un buen mensajero. Ya no voy a decir un pinche mensajero porque gracias a Dios hoy un amigo me dijo, oye, esa palabra está mal y ese no es un pinche mensajero. Y yo sí, reconozco. Es un bonito llamado. Un mensajero. Y fue mensajero, Pedro fue mensajero. Llevó el mensaje. ¿El mensaje de quién era? ¿De quién? De Dios. ¿Y el mensaje cuál era? Arrepiéntase. Él llevó el mensaje. Y el mensaje era de Dios. Listo, no lo tome personal. Simón, no lo tome personal. El que me está diciendo que se arrepienta es Dios por medio mío.
Y mire la actitud de Simón. Pues ore por mí a ver si un día esto Dios cambiará. Ore por mí si un día Dios quiere que yo te sirva a Él. Muchos han dicho eso. Ore por mí. No se canse de orar por mí. Y que Dios ponga el deseo para que yo le sirva. Muchos dicen eso. Pero acá, Pedro quería decirle, mira tu condición. Mira tu condición. Si tú no ves tu condición, no puede haber arrepentimiento genuino. Y hoy en día, por eso que no hay arrepentimiento genuino en los hijos de Dios. Porque no miran su condición pecaminosa. ¿Qué de malo tiene que yo me meta con una mujer que no es mi esposa? ¿Qué de malo tiene que yo le robe a mi jefe? ¿Qué de malo tiene que yo me meta en chismes? Pero si usted no ve la condición, no va a experimentar el perdón de su pecado. Pero eso no tiene nada de... ¿Para qué? Ore por mí. Pero cuando uno escucha el mensajero de Dios y conoce y reconoce su condición pecaminosa, ¿uno qué hace? Se arrepiente. Ora y le dice al hermano, por favor, ayúdeme a orar para que no caiga más en pecado. Por favor, ya me arrepentí, ya sé, pero necesito de tus oraciones para que me mantenga, para que me dé discernimiento. Pero ve su condición. Mi pregunta es, ¿necesitamos predicadores fieles que nos muestren nuestra condición? Necesitamos mensajeros valientes que nos muestren nuestra condición pecaminosa, que no le dé miedo. Si yo le hago mala mirada, si yo levanto las manos, que sea macho. Porque el objetivo de ese mensaje es para que yo me arrepienta. Es fácil. Es fácil tener simonías en nuestra vida. Voy a dar una ofrenda para que Dios me dé el don de la profecía. Dios quiere su vida y por tu misericordia, por la misericordia de Dios, Él nos usa, no por lo que usted es. Mírenme a mí, un ejemplo. Pero, por favor, si ustedes quieren ser fieles predicadores, fieles mensajeros, miremos nuestra condición cuando Dios manda el mensaje. Evaluémonos, que no seamos como Simón. No sé si lo hizo sinceramente, si fue una oración diciéndole, oren por mí porque ya me arrepentí. No sé, no lo dice la Biblia. Pero hoy en día muchos cristianos, cuando hay exhortación, así con el amor de Pedro que lo hizo, no se arrepienten. Entonces Pedro dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto, lo que usted dijo, me pase. Muchos, ore por mí, porque Dios sí la escucha a usted. ¿Por qué no lo puede escucharlo Dios a usted? ¿Qué lo impide? Ya conoce quién es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. Ya sabe que al único que hay que pelear es al Padre por medio de su Hijo. Que tenemos que entrar al trono por medio de Jesucristo. Sabe que Jesucristo es el camino a la vida eterna. Es fácil vivirlo. Pero hoy en día queremos vivir una simonía diariamente, pagando para los beneficios espirituales. Y hay unos pastores que se aprovechan de eso. Venga para acá, que soy para mí. No.
Gracias a Dios, acá hay una junta que supervisa toda la parte económica. Hoy hay junta, hoy van a supervisar todo lo que se gastó en mayo. Y todos ellos autorizaron. ¿Por qué? Porque todo lo que hay acá, ¿de quién es? De Él. Y nadie se puede aprovechar de eso. No puede sacar provecho. Sí, nosotros sacamos provecho para evangelizar a otros. ¿Sí? Es el único evangelio, pero personal no. El caso de Simón nos sirve como advertencia. Está más preocupado por evitar el juicio que por arreglar la circunstancia o la relación con Dios. Ay, ore por mí porque mi papá me va a pegar. Ay, ore por mí porque me van a corregir. Te voy a decir, gracias porque oró por mí, ore por mí para que tenga más remordimiento, más arrepentimiento. Remordimiento no, arrepentimiento. Pero hoy en día muchos le tienen miedo a las circunstancias. Ay, yo no digo eso. Yo tengo que ir a la capilla porque me va mal. Yo tengo que aguantarme el pastor porque me va mal. Usted lo que haga sea para la honra y la gloria de Dios. Usted tiene que hacer todas las cosas por amor a Cristo. Por eso que nosotros nos identificamos con Él en el bautismo. No por ganar puntos ni por perder puntos, no, por identificarme con Cristo. Porque lo amo y quiero que toda la gente lo sepa. Porque soy fiel a Él. ¿Son fieles a Dios? ¿Somos fieles a mi Señor en vivir la palabra, en buscarla día a día? Mire que Simón fue un ejemplo que muchos hacen. Voy a dar una ofrenda, Señor, para que me vaya bien económicamente. Nosotros no hacemos eso. ¿Lo hacemos por qué? Por gracia. Por gracia o no. ¿Qué estamos viviendo? ¿Cómo nos identificamos nosotros? ¿Somos Filipes? ¿Somos Esteban? ¿O somos Simones? ¿Cómo están ustedes? ¿Somos Simones que le hemos rendido la vida a Cristo, pero le servimos por un interés? ¿Vemos la oportunidad para sacar nuestro provecho económico? No, yo no le sirvo a Cristo por economía, porque lo tengo a Él, porque Él me dio lo mejor. Pero muchos le sirven a Cristo por un beneficio espiritual. Muchos vienen acá cumpliendo la cuota religiosa. Lo he dicho. Salvador, este tema ya está cansón. Hasta el capítulo 11 va a tocar ese tema sobre que la cuota religiosa y sobre la fidelidad, sobre el poder de Dios en nuestras vidas. Somos como esas personas que no se arrepienten y no buscan perdón de Dios, buscan el pararrayo. No sé, pero acá Dios nos ha mostrado dos siervos fieles. Uno dio su vida por el mensaje. Dios su vida y murió por el mensaje. Y ustedes ni yo a veces podemos morir al pecado por amor a Cristo. Estos dos siervos fieles fueron utilizados por Dios para que otras personas conocieran al Mesías. Ellos fueron instrumentos de que la gente vieron cómo Dios obraba en sus vidas. Usted es un instrumento de Dios para que la gente vea cómo obra Él en su vida. Usted puede decir, sí, soy un instrumento, mire que Dios me metió en esa circunstancia, confíe en Él y mire cómo Dios se ha glorificado. No lo pensé que no, pero sí. O son como Simón.
Acá, estos capítulos nos muestra un verdadero servicio, la fidelidad, ser fiel. Fiel. Él quiere que seamos fiel a Él, no a un pastor ni a una religión. Fiel. Usted y yo somos fiel a Él 20-20, 100% en nuestra vida. La gente nos ve que somos fieles a Él. No sé. La búsqueda de señales espectaculares pueden llevarnos a una falsa profesión de fe. La búsqueda de señales espectaculares pueden llevarnos a una falsa profesión de fe. Cuando yo le declaré a Cristo como mi Señor, mi Salvador, reconocí que era el peor pecador, que lo necesitaba, que yo no podía hacer nada sin Él. Reconocí realmente mi condición pecaminosa y deseé que Él me limpiara, que Él me perdonara, y lo recibí. Hoy no quieren muchas personas aceptar su condición. Hoy muchos no quieren reconocer que están en pecado, no quieren reconocer al Salvador, no quieren reconocer que se están muriendo y no quieren reconocer el salvavidas que es Jesucristo. Porque no hay verdaderos predicadores fieles para enseñar la palabra. Hay predicadores que dan bonitos sermones, pero no la viven. Y un predicador fiel es aquel que vive primero la palabra de Dios y después la enseña. A veces no hay así acá, en este tiempo, porque aquí hay pastor que en su lenguaje usted está en pecado, es extremista. Lo que está haciendo está en pecado, arrepiéntate, uy, es extremista. Oye, sea un embajador. No sé usted cómo están. Si no son un predicador fiel, hemos visto dos fieles, hubo muchos y ahí pronto van a haber más fieles, pero yo le decía, por favor, Señor, ayúdame a ser fiel, primero en buscarte y en vivir tu palabra para ser instrumento tuyo. Padre Esteban, te doy muchas gracias por este estudio. Gracias por obrar conforme a tu voluntad y ayúdanos, Señor, a que